así. Ah, qué nivel, por favor. Muy bien. Les va a aparecer en la pantalla tal vez algo como a mí. Continuar, pónganle y seguimos. Vamos a hacer un repaso con PowerPoint, cosa de ir a hacerlo más rápido. No vamos a ver los videos que habitualmente vemos. Vamos a estar viendo el video de Segunda de Reyes, pero por lo pronto hacemos un repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Yo se los voy comentando, así por nombre, como para ir resumiendo rápido lo que hasta acá hemos visto. Primera de Reyes arranca con un David ya viejito, ¿se acuerdan? Y él no estaba dejando en condiciones lo que él había prometido que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer el rey David? Iba a poner en el trono a su hijo Salomón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Adonías, que ustedes lo tienen acá en tercer lugar en la pantalla, era el que estaba serruchándole, por así decir, el trono a David. Él estaba reuniéndose con los principales, los que no estaban de acuerdo con David, él se los estaba llevando hacia su nuevo gobierno, entre comillas. Betsabé lo nota, el profeta Natán también lo notan, y hablan con el rey David diciéndole, mira, David, si no dejas las cosas en condiciones, vos vas a morir y acá vamos a tener una revuelta, porque él tenía que oficializar a Salomón como rey. La cuestión que él lo termina haciendo, y a David le dan una tsunamita, que era una sierva, una mujer virgen, y esta mujer, de acuerdo a la palabra del Señor, bueno, era lo que le cuidó hasta su último tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió después? Hay rivalidad entre Salomón y Adonías, ¿no? Porque a Adonías lo abandona la gente que lo rodeaba una vez que se enteró que Salomón iba a ser el que iba a heredar el trono. Así que Adonías quedó un poco desguarnecido de gente que lo apoyara. Dice el relato bíblico que, bueno, Adonías estaba de punta con Salomón y Adonías le pide a Betsabé, la mamá, que le entreguen a la tsunamita una vez que David murió. Y esto a Salomón no le gustó y lo termina matando, ¿no? Igualmente, ¿se acuerdan que David le hace una lista de gente que él tenía que tratar de borrar del mapa? Luego tiene una visión este Salomón, donde Dios le dice, bueno, que le pida lo que él desee, lo que él quiera. Por eso pusimos sabiduría, porque es lo que termina pidiendo Salomón. Pide sabiduría para gobernar la nación, una nación tan grande. ¿Cómo voy a hacer yo si no me da sabiduría? Entonces, inmediatamente Dios le agrada lo que él pide. Este era cuando él iba escalando a la voluntad de Dios y hasta acá iba haciendo las cosas bien. Pide sabiduría, Dios le dice, te voy a dar sabiduría, y aparte, ya que no me pediste ni la vida de tus enemigos, no me pediste riquezas, no me pediste que extendiera el territorio, te voy a dar todo esto que vos lo estás pidiendo, pero que a vos te va a hacer falta. Y fue así tal cual, dice el relato de la Biblia, que inmediatamente vino la prueba para ver si él era sabio o no. ¿Se acuerdan el ejemplo de las dos madres que estaban con sus bebés? Una se da vuelta a la noche y ¿qué sucedió? Aplastó a su bebé. Al otro día el bebé estaba muerto y empezó a decir ella que no, que el otro era de ella, que la otra mujer se lo había cambiado. Entonces fueron a Salomón a presentarle esta situación. Salomón decide cortar al bebé por el medio y darle la mitad a cada uno. Entonces la que era mamá dijo, no, por favor, no lo maten, déselo a la otra. La otra decía, mátenlo. Entonces ahí la gente se dio cuenta de la sabiduría que el rey tenía. No solamente en eso, empieza a expandirse su territorio, tiene una nueva visión. ¿Y qué sucedió en esta nueva visión? Dios le dice que él iba a hacer el templo. Ya se lo había dicho a David. David había hecho todos los preparativos y se demora cerca de 7 años y medio en hacer el templo y unos 13, 14 en hacer su palacio, ¿no? Luego consagra el templo, la presencia de Dios se hace presente. Luego de esto vienen las grandes obras que él hace en diferentes puntos de la nación. Él fortalece su ejército, hace tremendas obras, utiliza a las naciones conquistadas, toma esclavos de allí, o sea, termina perfilándose como un faraón de Egipto, muy parecido a lo que Salomón termina siendo en esta parte. La reina de Saba o de Sabá,
dicen algunos. Vino porque escuchó la fama que Salomón tenía, vino con preguntas. De acuerdo al relato bíblico, Salomón le contestó todo y ella quedó asombrada al ver los detalles hasta de la ropa de sus sirvientes, la excelencia que Salomón tenía en todo, y dio la gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre tiene una sabiduría impresionante en todo, y le trajo oro, le trajo plata, le trajo un montón de cosas como presente, y así venía toda la gente a ver, o sea, como un viaje, un tour de viaje hacia la gente para ir a conocer a Salomón. Pero lentamente se va inclinando su corazón y empieza a hacer pactos civiles con las naciones vecinas. Para esos pactos hacía que se aliaran esas naciones con Salomón. Entonces, ¿qué pasó? La gente, las mujeres que él trajo, más de 800 mujeres oficiales iban a ser sus esposas, y las concubinas de todas estas mujeres, o sea, las que estas mujeres traían, ¿no? Entonces, él se llenó la nación de idolatría, porque esas mujeres venían con sus ídolos, ¿no? Y Dios permitió que Jeroboam, un personaje que iba a ser importante a futuro, se revelara a Salomón. Entonces, cuando Salomón lo va a buscar, Jeroboam huye de la nación de Israel. Pero Jeroboam quedó allí en stand-by, en espera, esperando, valga la redundancia, que Salomón muriera. Cuando Salomón muere, el que va a subir al trono se llama Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. No tenía ni sabiduría, ni la gracia que tenía Salomón, ni la fortaleza que Salomón tenía. No se destaca Roboam por buscar a Dios. Hasta este día, la nación era, las 12 tribus eran una sola nación, eran el pueblo de Israel. Pero vinieron a hablar con los ancianos del pueblo, vinieron a hablar con Roboam para pedirle que le aflojara un poco con los impuestos, porque no daban abasto. A pesar de que el pueblo tenía paz y bueno, estaba todo medianamente controlado, eran tantos los impuestos que ellos decían, no podemos, ya no podemos respirar. Entonces pedían un alivio en esa área. Entonces Roboam, lejos de ser un rey prudente, primero le pide consejo ¿se acuerdan? A los ancianos. Los ancianos le dicen, sí, hacelo así, aflojarle un poquito con los impuestos. Si vas a tener al pueblo, vas a tener a esa gente comiendo de tu mano. En otras palabras, vas a tener a esa gente con vos. Luego le pide consejo a los pibes, a los muchachos que se habían criado con él. O sea, tengamos presente que Roboam era hijo del rey, así que era el rey más rico de todo el mundo. No tenía necesidades, no tuvo que salir a trabajar, no tenía que cumplir horario, vivía con todas las comodidades del momento, traído a nuestra realidad, qué sé yo, ¿cómo diríamos? Tenía la última Play, el último celular, el último televisor, tenía las mejores fiestas, el mejor auto, traído a nuestra realidad, ¿no? Podía ir a pasear al lugar que se le ocurriera, tenía guardaespaldas, no conocía la pobreza, la miseria, la necesidad. Entonces era una persona insensible. Esto provocó que ya Dios había dicho que esto le iba a pasar a Salomón, por lo que él había había llenado de paganismo la nación de Israel con las mujeres que él trajo y los dioses que éstas trajeron. Allí es cuando se abre una grieta en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque lo van a buscar a Jeroboam, porque Roboam, que era el hijo de Salomón, les dijo, yo no voy a hacer lo que ustedes me piden, voy a ser más estricto que mi padre. Entonces 10 tribus dijeron, va así, atendete vos, que te atiendan los otros, y 10 tribus se abren, se separan. Entonces se abre el reino del norte por primera vez. Por eso pusimos acá, hay una grieta en el pueblo. Y el reino del sur son solo 2 tribus, Benjamín y Judá. ¿Qué hace Roboam? 2 becerros como para que la gente adore. Y él decía, este es Jehová. Así que lo adoraban allí. También estableció cultos como a él le pareció, puso fechas como a él le pareció, sacerdotes como a él le pareció, estableció su capital en Samaria en vez de Jerusalén, para que la gente no fuera a Jerusalén. Y vino un profeta y trajo profecías en contra de Jeroboam, diciendo que los sacerdotes que él había puesto los iban a terminar quemando allí en el altar que él había levantado. ¿Se acuerdan? Voy a volver un poquito para atrás. ¿Se acuerdan que Jeroboam, cuando el profeta le habla en forma negativa, que no era lo que él quería escuchar, lo señala y le dicen, atrapen a ese hombre, y la mano se le seca en el momento? Entonces, como señal de Dios, inmediatamente lo ve así Jeroboam y le pide al profeta que le ayudara, que orara por él para que su mano fuera sanada. Dios le restaura la mano, pero la profecía iba a estar.
Luego vienen un montón de reyes, buenos, malos, buenos, malos, buenos, malos, de los dos bandos. Y la nación se empieza a debilitar, la nación de Israel, porque peleaba el reino del norte contra el reino del sur, permanente. Y si no, peleaban contra los vecinos. Así que varios reyes generalmente eran todos malos. Y en el capítulo 17, damas y caballeros, se rompe la monotonía de estos reyes porque aparece Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Nosotros quedamos ahí, ¿no? A modo de resumen, se va a destacar Elías, Acab y Jezabel. Van a ser los tres personajes que nosotros vamos a anotar como personajes importantes en esta historia, ¿no? Más o menos les he resumido lo que el video se demora unos 7 minutos. Yo creo que me demoré un poquito menos, pero como para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Vayamos teniendo en cuenta las principales acciones de lo que sucedió hasta acá. Nosotros alcanzamos a ver un informe de Acab antes de hacer el cierre el otro día, ¿no? Acab, un terrible, terrible pagano rey que se va a casar, Acab, con una mujer que el espíritu, inclusive en muchas iglesias hablan del espíritu de Jezabel. Hay libros escritos acerca de esto, ¿no? La aparición de Jezabel en escena, ¿no? Porque Acab dice acá en esta partecita del apunte que ustedes tienen ahí en la pantalla, superó en perversidad y en desastre a sus predecesores, a los anteriores. Se casó con una mujer malvada, pero malvadísima. No solo que era malvada, ¿no? Inauguró el culto a Baal, o sea que llevó al pueblo, como tantos otros reyes, al desastre a través de la idolatría. Y este Acab reconstruyó Jericó. Había sido dada una profecía allá lejos de hace tiempo, cuando Josué ataca Jericó, y él da una profecía y dice que el que reconstruya Jericó, ese mismo día va a morir su hijo, cuando echen las bases y cuando pongan las puertas su otro hijo. Y tal cual así sucedió. O sea, se cumplió la maldición que había sido dada por Josué hacía muchos años para atrás. Esto se ve en Libros Históricos 1. Nosotros estamos viendo el 2, así que calculo que algunos de ustedes, o si bien tal vez todos, han podido ver esto en algún momento, ¿eh? Quiero que podamos ver cualquier pregunta que surja. Ustedes ya saben, pueden hacerla, no hay ningún problema. Yo voy entusiasmadamente cuesta abajo porque es tanto lo que hay que hablar acá que no me queda otra. Tengo que meter tijera acá, si no, no vamos a terminar nunca. Pero quiero que podamos ver a través de este informe quién era esta Jezabel tan picante, esta mujer tan brava que, bueno, provocó, hizo desastres en el pueblo de Israel. A ver, ahí la tenemos en pantalla. La Biblia es tan sincera acerca de la vida de sus héroes, como lo es acerca de aquellos que rechazaron. Díganme, por favor, si se estaba escuchando bien para saber si lo sigo publicando. ¿Se estaba escuchando? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Ahí vamos entonces. Vamos, retrocede un poquito y vamos de nuevo. La Biblia es tan sincera acerca de la vida de sus héroes, como lo es acerca de aquellos que rechazaron a Dios. Algunos personajes bíblicos descubrieron lo que Dios puede hacer con los fracasos cuando se vuelven a Él. Muchos otros, sin embargo, no admitieron sus errores ni se volvieron a Dios. Jezabel figura la mujer más perversa de la Biblia. La Escritura hasta utiliza su nombre como un ejemplo de la gente que rechaza completamente a Dios. En Apocalipsis 2:22, muchas mujeres paganas se casaron con israelitas sin reconocer al Dios que sus esposos adoraban. Trajeron sus religiones con ellas, pero ninguna fue tan determinada como Jezabel, al hacer que todo el pueblo de Israel adorara a sus ídolos. La malvada esposa del rey Acab, Jezabel, provenía de la ciudad fenicia de Tiro, donde su padre había sido sumo sacerdote y a la larga rey. Jezabel adoraba al dios Baal. Para complacerla, Acab edificó un templo y un altar a Baal, promoviendo así la idolatría y guiando a la nación entera al pecado. En vez de adorar al Dios verdadero, Acab y su esposa Jezabel adoraron a Baal, el dios más popular de los cananeos. Por lo general, los ídolos de Baal eran moldeados de forma de toro, representando la fortaleza y la fertilidad. Después de matar a los profetas de Baal, Jezabel lo amenazó de muerte. Elías huyó de la furiosa reina Jezabel, se fue para Berseba, luego al desierto y finalmente al monte Oreb. Para el profeta Elías parecía que ella había tenido éxito. Él sintió que él era el único que aún seguía siendo fiel a Dios.
hasta que él le dijo que todavía habían 7,000 que no habían abandonado la fe. El único éxito de Jezabel fue contribuir a la causa de la caída final del reino del norte, la idolatría. Dios castigó a las tribus del norte por su idolatría, al hacer que fueran llevados en cautiverio. Jezabel tenía un gran poder, sino que también tenía un grupo de 850 sacerdotes paganos bajo su control. Estaba comprometida con sus dioses y decidía obtener lo que quería. Creía que el rey tenía el derecho y la libertad de poseer lo que quisiera. Cuando Nabot se negó a vender la viña a Acab, Jezabel lo mandó a matar con crueldad y tomó posesión de la tierra. El plan de Jezabel de acabar con el culto a Dios en Israel ocasionó graves consecuencias antes de morir. Jezabel sufrió la pérdida de su esposo en combate y de su hijo en manos de Jehú, que tomó el trono por la fuerza. Murió de la misma manera desafiante y despectiva en la que vivió. Cuando comparamos a Jezabel y a Elías, tenemos que admirar la fuerza del compromiso de cada uno de ellos. La gran diferencia era con quién estaban comprometidos. Jezabel estaba comprometida con ella misma y con sus dioses falsos. Elías estaba totalmente comprometido con el único Dios verdadero. Al final, Dios demostró que Elías estaba en lo correcto. ¿Con qué o con quién está usted más comprometido? ¿Cómo evaluaría Dios su compromiso? Estos fueron algunos de los errores de Jezabel. Eliminaba sistemáticamente a los representantes de Dios en Israel. Promovió y fundó el culto a Baal. Amenazó con matar a Elías. Creía que los reyes podían hacer o tener legalmente todo lo que quisieran. Usó fuertes convicciones para salirse con la suya. No basta con ser comprometido o sincero. Lo que hace la diferencia es dónde nace nuestro compromiso. El rechazar a Dios siempre lleva al desastre. Esto sucedió en Sidón, Samaria. Fue la reina de Israel, su esposo Acab, su padre Edbal, hijos Jorán y Ocosías. La historia de Jezabel se relata en Primera de Reyes 16:31. Tuvo una muerte fatal. Los líderes malos jamás triunfarán. Es necesario tomar en cuenta a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, bárbaro el informe. Bueno, de la Jezabel, la famosa Jezabel que nosotros vamos a encontrar acá, el principio, ¿no? Elías, hasta acá los profetas se los conocía como los voceros de Dios, pero en el capítulo 17 vamos a encontrarnos con un profeta que hace señales, o sea que Dios lo usa a través de las señales. ¿Por qué? Porque no habían profetas que hacían señales, sino que simplemente traían una palabra de Dios a los reyes o al pueblo, ¿no? Entonces, Elías comienza, y yo lo pinté de amarillo, ahí les va a salir a ustedes, comienza el ministerio de los milagros en la Biblia, ¿no? Entonces, tanto los profetas que estaban en el norte como en el sur, porque se acuerdan que la nación se dividió bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón se dividió, al norte se fue Jeroboam, al sur Roboam, terminan igual, pero no tienen ningún tipo de parentesco, ¿no? Cada uno hacía su gobierno acá, entonces no había profetas que hicieran milagros hasta este punto, hasta que aparece este Elías, ¿no? Entonces la presencia de Dios fue rechazada en el norte y allá es donde va a trabajar Elías, en el reino del norte, ¿no? Dios intentó conmoverles en más de una oportunidad, y es una fantástica aparición de este profeta Elías, y empieza su ministerio, y esta es la palabra clave del ministerio de Elías, ¿no? Porque cuando él aparece, cerró los cielos, que no iba a llover si no fuera por su palabra. Dios lo mandó a que dijera esto, y esto fue lo que él hizo, ¿no? Luego haría descender también fuego del cielo. ¿Se acuerdan sobre los dirigentes en el Monte Carmelo? El Monte Carmelo, el otro día leía el Monte Carmelo, tal vez ustedes han escuchado el término carmelitas descalzas. Bueno, la Iglesia Católica puso un convento allí donde era el Monte Carmelo de Elías, donde Elías estuvo con los profetas de Baal, y le pusieron el nombre de las carmelitas descalzas porque estaban en el Monte Carmelo. Allí está este convento hoy, ¿no? Bueno, los milagros van a empezar a llamar la atención al pueblo.
de cómo van a chocar las filosofías, porque ahora vemos un poco de resumen, ¿no? Van a chocar las filosofías de un solo Dios, de Elías, a un montón de dioses y el Dios Baal para el resto de la gente, ¿no? Ya vemos acá que Dios va a enviar fuego, dice el relato bíblico, a la ofrenda que Elías había preparado. Ellos habían preparado, ¿se acuerdan? Ahí en el Monte Carmelo, de un bando estaban los profetas de Baal, del otro bando estaba solo Elías. Él arregla el altar, ora a Dios. Ellos habían estado probando todo el tiempo y nada había pasado. Pero allí, luego de esta manifestación tremenda, Elías se ve amenazado. Esto es lo que voy a pintar para que vean que por acá voy. Elías se ve amenazado en su fe. Era más fácil enfrentar a 800 profetas de Baal que a una mujer. Y bueno, él se va. Dios lo va a buscar, Dios lo cuidó, Dios la amaba, Dios le da otra oportunidad, ¿no? Le da descanso, o sea, necesitamos el descanso físico, te digo, para poder pensar bien lo que Dios tiene que decirnos. Inclusive siempre cuando damos la materia homilética le decimos a los chicos que están para predicar, descansen, duerman un rato antes, cosa de que estén descansados físicamente y ese físico descansado Dios pueda hablarles y ustedes puedan ser usados por Dios, porque a veces estamos pasados de cansancio. Yo no sé cómo sos vos cuando estás pasado de cansancio, pero yo no le digo a mi esposa, porque ella es de hablar, digo, ya está, Miriam, no me hables más, por favor, estoy cansado. Entonces ella, que ya me conoce, vamos a cumplir 31 años de casado, así que mira si me conoce, bueno, ya sabe, ya cuando estamos cansados, hablamos poco, vamos a dormir, al otro día sí, ya hablemos normalmente. Y este Elías necesitaba descanso, ¿se acuerdan? Y luego caminó 40 días, 40 noches, y Dios se manifiesta a su vida a través del silbo apacible, ¿no? Eso es lo que sucedió a la puerta de la cueva. Y el libro termina, no se olviden que esto es un resumen, enseguida vamos a ver el detalle de todo esto. El libro termina con que Acab, él desea la viña que tenía dueño, la viña de Nabot, así se llamaba la viña, y él va haciendo puchero, diríamos nosotros, va medio llorisqueándole a la esposa porque Nabot no la quería vender. Entonces la esposa, como toda política corrupta, en el caso de ella, sabía qué piezas tocar para eliminar a Nabot, inventó falso testimonio, testigo falso, apedrearon a Nabot y a toda la familia, los mataron y ella se apodera de la viña y se la da a su marido. Terrible lo que pasó en este punto. Y también viene la batalla, los dos reyes de Israel y de Judá, que siempre estaban de punta, se unen en esta batalla porque van a emparentar después con los hijos. Entonces, Acab, que era un sinvergüenza, él cuando van a la batalla se viste de soldado común, cosa de que los enemigos sirios no lo detectaran como rey. Y le da a Josafat, que Josafat había sido un muy buen rey, le dice a Josafat que él se vista de ropas reales, cosa de que los sirios vinieran a buscar, tratar de matar al rey, ¿no? Entonces, hasta en eso demostró ser un miserable Acab, porque se asocia con Josafat para que lo mataran. La cosa es que ya le había dicho el profeta, porque todo esto se desata, porque ellos piden a los profetas que vengan y se presenten delante del rey, ¿no? Y yo les hago una pregunta. Había un montón de profetas delante de los dos reyes, delante de Josafat y de Acab, ¿no? Esos eran los reyes que estaban allí. Y bueno, se presentan los profetas. Yo quiero preguntarles a ustedes si alguna vez a ustedes un profeta les dijo algo puntual. ¿Estuvieron en alguna reunión? ¿Vino un profeta? ¿Cómo saber si lo que el profeta nos dice es así? Les digo, ahí está, les pregunto a ustedes, no sé quién de ustedes me contesta, si han tenido esa experiencia que un profeta les diga, pum, 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 algo puntual. ¿Nunca? Yo sí, profe. ¿Cómo fue el caso, Sofi? Interesante fue, igual. Porque tuve muchos profetas que me han profetizado cosas y todo ese tipo de cosas. Algunas cosas sí se cumplieron porque los sentí de parte de Dios, porque cuando uno tiene discernimiento espiritual, vos te das cuenta cuando está hablando con la palabra de Dios.
cuando sabes que es Dios que te está hablando a través de la boca de esa persona. Porque muchas veces las personas cuando ven a un profeta que va por ahí, ay, bueno, es como que quieren saber su futuro, cómo será y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y yo no fui con esa visión, yo fui a buscar de Dios. Entonces, las veces que me han profetizado, le dieron bien y la verdad que se cumplió. Ah, se Después cumplió. otros que yo le digo, perdón por la palabra, chantas, ahí sí que realmente nada que ver, ¿viste? Porque te decían, tú tienes que no sé. Y yo, entonces te quedas como diciendo, ¿ah? Y no, la verdad que no, pero por eso digo, yo sí, se me han cumplido muchas cosas. Dios restauró mi familia, restauró el matrimonio de mis padres, Pero eso te mi lo dijo vida. el profeta, te dijo eso que iba a pasar. Sí, que iba a pasar que iba a haber cambios en mi casa, en mi hogar, que tú oras, que tú clamas y Ah, todas esas cosas. él Decía, dijo que no sé, iban a haber cambios, o dijo que tu papá se iba a o solo así global fue. restaurar y todas esas cosas. Y sí, porque mi papá era un hombre violento, sufrió violencia de género, verbal, hasta también ese tipo de cosas. Entonces, me dijo, Dios va a cambiar ahí. Dios va a ser, vos, Mm. tú oras, tú clamas siempre Entonces, día y algunas noche. cosas se cumplieron, Sí, otras cosas, cumplieron, la verdad que sí. Y otras cosas que no, que por ejemplo me dijeron, tú vas a ir a las naciones, ¿viste? Tú vas a ser una predicadora, que esto, que lo otro, que ti, qué sé yo, ¿no? Y yo decía, a mí sí tengo el llamado pastoral, pero todavía me falta un montón. Y muchas veces no ha ido a las naciones, Sofi, todavía. no, pero sí tuve el placer de predicar acá en el Chaco, que es donde vive mi familia, y ahí sí dije, amén, amén, creo en eso, pero creo que todo tiene un tiempo y como lo vi con lo otro que me profetizaron, que vi que Dios transformó mi casa, mi familia, ahí sí dije yo, sí, lleva un tiempo. Entonces cuando vienen a veces los jóvenes, porque en ese tiempo hay muchos jóvenes que están ahí como, ay, Sofía. Entonces yo le digo, mira chicos, le digo, si ustedes realmente quieren saber lo que Dios tiene para sus vidas, oren. Entonces cuando ustedes oren, ahí van a saber lo que Dios tiene para su vida. Porque muchas veces uno está corren atrás de los profetas, ¿no? Pero tenía alguien en particular, una familia entera, que terminaron separándose del camino de Dios y todo. Siempre andaban atrás de los profetas. Siempre. Y Peligroso. tenían esa debilidad de los profetas, qué sé yo. Y me decía, Sofía, va a venir un profeta a mi casa, y quieres venir. Y yo le decía, no. Me decía, porque me dice, Sofía, ¿qué tienes con los profetas? Le digo, no tengo nada contra los profetas. Yo estoy contra los profetas que van contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, que usan la palabra de hombres, que Claro. realmente no Y pasa nada. esa es mi pregunta, ¿no? ¿Algún otro, aparte de Sofía, algún otro ha tenido experiencia así con profetas que te hayan dicho A algo? mí me pasó. Sí, Claribel, ¿cómo fue eso? Eh, a, a mí me pasó algo, había terminado la reunión, o sea, estaban ministrando, yo estaba orando por algo que nadie sabía, que nunca le había contado, que me estaba pasando en ese momento, y vino y me dijo, a vos te está pasando esto, fue puntual de lo que yo estaba orando, y me dio una palabra que correspondía a lo que decía la Biblia, una parte de la Biblia que ahora la verdad no me acuerdo, eh, y nada, Dios obró conforme a lo que decía su palabra. Mirá vos, Pero no, siempre muy puntual, no nada exagerado y nada. Fue puntual a ese conflicto interno que tenía. mirá vos. O sea, fue justo ahí, exacto. ¿Algún otro ha tenido así experiencia Fue exacto. como las hermanas que contaron? Bueno, el punto es cómo hago para saber si el profeta me está diciendo lo correcto o no me está diciendo lo correcto. O sea, ¿qué sería lo correcto? Lo que a mí me gusta, ¿no? Porque por ahí puede haber una palabra que sea fuerte, ¿no es cierto? Como los profetas en la antigüedad. Y que no sea muy popular, porque a todos nos gusta que nos digan, vas a ir a las naciones, vas a tener mucha plata, mucho dinero va a pasar por tus manos, que se te va a ir bien.
te vas a tener paz, pan y trabajo. Es un San Cayetano más que un profeta. Pero bueno, que te digan cosas así agradables, digo, ¿no? Ahora que te marquen, ¿no es cierto? O que descubran pecado, ¡upa! Ahí como que se complica la cosa, ¿no? El tema es para saber si es o no profeta. ¿Por qué sale este tema? Porque estaba el rey Acab y estaba el rey Josafat. Uno era del norte y otro era del sur. Juntaron sus ejércitos para pelear contra los sirios, que eran poderosos. El relato bíblico dice que llegaron profetas y empezaron a decirle al rey, sí, rey, ustedes van a vencer, van a ganar, ustedes sí, van a derribar a sus enemigos, sí, ustedes van a ser tremendo, lo que van a hacer ustedes dos va a ser tremendo. Entonces lo miraba el rey, ¿no? Y Acab se ponía contento, decía, bueno, Dios nos está respaldando. Y Josafat se olfateó que no era, estos tipos no están diciendo la justa, dijo Josafat. Entonces le pregunta al rey, ¿no habrá algún profeta de verdad? Como diciendo, estos son truchos, estos te están diciendo lo que vos querés escuchar, ¿no? Entonces le dijo Acab, le dice, sí, hay uno que no está acá, pero no lo llamo, porque siempre me profetiza en contra. O sea, le gusta que le profeticen lo que le simpatiza, lo que le es agradable al oído, ¿no? Mucha gente, ¿no? Acá pasaron profetas, yo te digo, el tema es peligroso cuando te dicen, así como le dijeron a Sofi, vení que va a venir un profeta a casa y nos va, o sea, siempre decimos a los hermanos, no invité, ojo a quién invitar a tu casa, porque hay mucho chanta dando vuelta. Hay muchos ventajeros, hay hombres de Dios y mujeres de Dios, sí, con respaldo de Dios, pero que van a hacer las cosas ordenadamente, no van a andar por las casas de los creyentes sin consultar con el pastor de esos creyentes. O sea, cuidado, porque si un profeta anda haciendo eso, ya está hablando del desorden que él tiene. Yo como pastor, me gusta que si alguien va a hacer algo dentro de nuestro ministerio, que me consulte. No soy dueño de la iglesia, por supuesto que el Señor es, pero hay un orden establecido, o sea, tiene que haber un orden, o sea, los que somos papás, las que son mamás, imagínate, tu hija, tu hijo se va a comer a los González, y vos sos de apellido Pérez, ponele, y vos decís, pero ¿por qué vas a los González? No, ese tío y mañana se va a comer a lo de Gómez, y mañana, y vos decís, pero ¿cómo? Y no va a pedir permiso, no vas hay un orden establecido en la familia. Bueno, con la iglesia es muy parecido, ¿no? Entonces llegaron profetas que por aquellos tiempos mi papi era el pastor, ¿no? Entonces se lo recibía porque venía con buenas credenciales de otros pastores amigos de la organización nuestra. Entonces se lo recibió, ¿no? Y por allí, ¿no es cierto?, eran muy generales las profecías que se daban, ¿no? Una hermana estaba en una célula y se levantó uno a hablar en lenguas y a traer palabras proféticas. Y claro, la chica vino a la iglesia más tarde, venía llorando, venía compungida, venía quebrantada. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Y ella me dice, pastor, Dios me habló a través de una profecía. Bueno, le digo yo, ya me parecía medio vidrioso porque cuando me dijo el nombre del profeta, yo lo conocía al pibe en la iglesia, está en la iglesia, pero no tenía perfil de profeta. Yo dije, anda, ¿sabes qué está haciendo este? Bueno, la cosa que, ¿pero qué te dijo el Señor? Le digo, me dijo que me amaba. Y se puso a llorar. Me dijo que me amaba. Entonces, toda la Biblia, Dios te dice que te ama. No hace falta un profeta que te diga lo que ya está escrito en la Biblia. O sea, evidentemente, tal vez fue dicho así, con mucha producción, y de ahí en más, dice lo mismo que está en la Biblia. O sea, obviamente que el profeta no puede contradecir lo que está en la Biblia, pero cuando hablamos de profecía, hablamos de algo puntual, así como recién la hermana Claribel nos contó, algo que yo estoy pensando, algo que nadie sabe, que yo no le confesé a nadie, y el Espíritu Santo saca a relucir esa situación sin avergonzarnos, y vos te das cuenta que es el Señor porque nadie lo sabe. Entonces, no puede contradecir la palabra de Dios. Son profecías puntuales, pero no generales. Es como que yo diga, acá hay una persona que tiene problemas. Sí, Dios me revela que tiene. ¿Qué persona no tiene problemas? O sea, es muy general lo mío. A mi papi le pasó. Este profeta que trajeron, invitado que
bastante lindo, un hermano paraguayo. Él había enviudado porque mi mami había fallecido y él al año y medio de viudo se casa de nuevo. Entonces, él tenía 72 años, su esposa tenía 55, era una mujer soltera ya grande, de una de las iglesias que mi papi tenía. Entonces este profeta le tomó la mano ahí en la reunión y dijo, ya nunca estarás más solo, ella será la que te acompaña hasta el último día de tu vida. Dios te dice que te dio la compañera para que ya no estés más solo. Bueno, chocho y feliz de la vida, mi viejo, porque ya no estaría más solo, porque había pasado, bueno, no pasó tanto de su viudez, 1 año y medio. La cosa es que la mujer se muere. La mujer se muere, se contagia de citacosis, la enfermedad de las aves, y ella, como estaba con la defensa baja porque venía media resfriada, se agarró la citacosis y la citacosis te va paralizando todos los órganos vitales del cuerpo. En una semana, porque la medicaban por pulmonía, por gripe fuerte, muy fuerte, recontrafuerte, cuando quisieron saber puntualmente qué tenía, era citacosis. Cuando descubren que era citacosis, ya los pulmones no le andaban, los riñones no le andaban, no le andaba nada en el cuerpo. Termina muriendo la mujer. Entonces, ¿dónde quedó la profecía? Evidentemente que hay profetas que se adaptan su profecía a lo que están viendo. A lo que están viendo. Entonces, para saber si el profeta es trucho o no, vas a tener que esperar a ver el cumplimiento muchas veces. Puedes tener algunos tips, como, bueno, tus líderes espirituales, que no contradiga la palabra de Dios, ¿ah? El cómo te sentís medio vidrioso, porque a veces te sentís bien, a veces no te sentís tan bien, pero ver el cumplimiento de la profecía. Ahora, si yo te largo 1000 profecías y invoco una, yo te voy a hacer énfasis en la que invoqué y no te voy a hablar de todas las que no invoqué. Entonces es otra. Largo un montón. Este profeta hablaba siempre, decía, cuando le dijo a una madre, cuando tu hija cumpla los 15 años, tú estarás en un barco navegando y yo vendré a buscar a mi iglesia. O sea que yo tenía que sacar la cuenta cuánto le faltaba a la hija para cumplir 15 años para saber cuándo Cristo viene. Y la Biblia te dice que nadie sabe cuándo el Señor viene. Entonces, evidentemente, ahí le estaba escapando, era antibíblico lo que él estaba diciendo. Entonces, voy a tener que esperar el cumplimiento. Mientras tanto, analizar lo que dijeron. Analizar. Profe, pregunta. Sí. ¿Y qué piensa de los apóstoles? Bueno, los apóstoles están en la Biblia, ¿no? Algunos están a favor, otros están en contra. Lo que pasa es que por ahí hay modas, muchachos. Ustedes se van a dar cuenta que por ahí hay modas dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, termino con el tema de los profetas. Yo necesito el cumplimiento de lo que dijeron, Mi papi, yo te digo, él recibió esa palabra y quedamos ahí. Quedamos ahí porque no se cumple esa palabra. Y así como esa, varias cosas sucedieron que no se cumplieron por parte de este profeta. Tenía una buena producción, impresionaba, la iglesia se llenó y él predicó acá en la zona, en varias localidades, entonces donde él iba, se llenaba de gente. Gente que iba atrás de él como carrito esperando otra palabra. Y otra palabra, porque él escogía de la multitud gente y les daba una palabra. Por eso hay que esperar el cumplimiento, que no sea contrario a lo que la palabra del Señor dice, tener el consejo de tu liderazgo, de tus pastores, si vos los tenés a mano, para asegurarte y no irte de cabeza, porque hay gente que se va de cabeza sin medir las consecuencias y luego se desilusiona, porque la palabra no se cumple. Eso de las naciones, ¿sabe a cuánta gente yo se lo escuché? Que van a ir a predicar a las naciones y no siempre se da. Bueno, el tema de los apóstoles es como tantas cosas, ¿no? Que por allí pasa a ser moda, ¿no? Toda enseñanza llevada a un extremo por ahí es peligrosa. Apóstoles como el de la época de Jesús no hay, obviamente porque se murió el último que fue Juan, ya está, de los que el Señor eligió. Después, y no hace muchos años atrás, empezaron con el tema de los apóstoles, de los 5 ministerios, están, el ministerio apostólico, vos lo ves que es bíblico, ¿no es cierto? Pero por ahí se ve como un extremo, porque el apóstol tiene un poco los 5 ministerios y alguien que va abriendo iglesias, es un poco misionero, evangelista, pastor, maestro, y por allí se ponen el título de apóstol, gente que no abrió iglesias, no abrió. Supongamos, yo no podría ser apóstol, jamás.
Yo estoy pastoreando la iglesia que heredé, la iglesia de mi viejo, estoy pastoreando, ¿no? Con grupos de célula y con todo lo demás, pero yo no he abierto iglesia. Pero acá yo tengo gente acá en mi pueblo, en mi ciudad, que son apóstoles y no han salido de su casa. Entonces, ¿apóstoles de qué? Si bíblicamente un apóstol es otra cosa, ¿no? Pero el título encanta, el título es muy bonito. Yo tengo pastores conocidos aquí en nuestra ciudad que se hacen llamar doctores y no han estudiado en un instituto bíblico, no se los conoce, se han capacitado en su iglesia, pero ellos se hacen llamar doctores. Los doctores, apóstoles, fulano, se ponen unos títulos que vos decís, wow, pero eso pasa en todos lados, ¿no? Por ahí se lleva igual que hay otro movimiento que te dice que si lo tuyo no está, si tu ministerio no está dentro del movimiento apostólico, como que no estás dentro de lo que Dios está haciendo, y es mentira. Se lleva a un extremo una enseñanza y ahí es cuando es peligroso. Pero ya nos fuimos para otro lado. Volvamos a ver que tengo acá en el chat una pregunta, no sé si es esta misma. Buenas bendiciones, consulta qué página van, dice Cristina. Ahora te digo, Cristina, ¿por qué página vamos? Y bienvenida, Cristina. Te digo que estamos mirando el 17.1, página, ya te digo cuál es, porque no puedo subir todavía. Subo un poquito, tiene que estar acá. 15, Cristina, página 15. Entonces, irrumpe Elías, que significa Jehová es Dios. Es un bonito significado, el nombre Elías tiene un precioso significado. ¿Por qué no me recuerdan, muchachos, cuándo era el recreo? Porque como ustedes empiezan más temprano que los otros, yo tengo el horario acá de Mendoza, pero es distinto del de ustedes. 8:30, profe. 8:30, gracias, muchas gracias. Entonces, profe, sí, una consulta. sí. ¿Escribieron algo antes? ¿Dictó algo o no? No he dictado, hemos visto algunos videos, después los podés ver vos, vamos a subir el link, Cristina. Entonces, listo, lo podés ver vos ahí. Entonces, el comunicador oficial era Elías, el comunicador oficial. No se olviden que él va a desarrollar su ministerio en el reino del norte, las 10 tribus que estaban al mando, en este caso de Acab. Donde arrancó todo fue con Jeroboam. Pasaron muchos años, muchos reyes, y ahora estamos en la época de Acab, ¿no? Entonces, ellos están viviendo una época totalmente de apostasía. Vimos lo que era la reina Jezabel, terrible, inclusive hoy, ¿no? Inclusive a futuro se habla de Jezabel como un espíritu contrario al espíritu de Dios. Jezabel viene siendo el espíritu pecaminoso, lascivo, adúltero, tiene que ver con eso el espíritu de Jezabel, ¿no? Siempre contrario a las cosas de Dios, ¿no? Entonces se desata la batalla, como clímax, el Monte Carmelo, dijimos, Elías de un lado, los profetas de Baal del otro lado, ¿no? Vamos a ver un poquito de los distintos sitios que va a recorrer Elías, porque él, después de presentarse delante del rey Acab, Dios le dice, bueno, si no es por mi palabra, no va a volver a llover. Entonces todos los arroyos se empiezan a secar y Dios lo manda al primer lugar donde Dios lo manda a Elías para que se refugie. Vos te vas a tener que esconder. Elías, a partir de ahora, iba a ser una palabra poderosa, una orden proveniente de Dios, decimos acá, y querid, porque Dios iba a tratar con la nación, pero Dios iba a tratar con su siervo también. Dios iba a ir moldeando a su siervo a su voluntad. Querid era un lugar desolado, no había señal de Wi-Fi, no llegaba Netflix, no llegaba Discovery Channel, no llegaba nada, ¿no? Entonces él tenía que estar de retiro espiritual en una cueva, y Dios le ordena que vaya a ese lugar. Recibe la orden, se acuerda a los cuervos, de alimentarlo, hasta que llegó el momento que el arroyo natural se secó porque él había dado la palabra de que no iba a llover. Entonces su propio arroyo se seca. Eso nos habla de cuando nosotros estamos pasando las mismas necesidades que la gente a nuestro alrededor. El tema es si nuestra fe va a ser lo suficientemente fuerte para seguir confiando. Y ahí tenía que quedarse hasta esperar una palabra de Dios. Una cosa es esperar mientras sos alimentado y todo anda bien, y otra cosa es esperar en Dios cuando la cosa anda mal, muchachos. Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida vamos a entender esto. No todo ha sido a pedir de boca, no todo nos ha ido tan bien como deseamos, y hay que aguantarla ahí, ¿eh? Hay veces que estamos en la cueva, padeciendo necesidades, y llega la palabra de Dios. Siempre, gracias a Dios,
llega la palabra de Dios y Dios le dice que se fuera a otro lugar. El segundo sitio donde él tenía que irse era Sarepta. Tiempo, no se olviden, tiempo de sequía. Al no llover, ellos vivían, no había otra forma de riego que no fuera por la lluvia. Entonces, si no había lluvia, había miseria. ¿Por qué? Porque no habían cosechas, los animales no tenían pasto, los animales morían de hambre y la gente padecía necesidad. Entonces, la otra orden era ir a Sarepta. Sarepta significaba crisol o lugar que se derrite. Fíjate vos el significado de Sarepta, ¿no? Aquí es donde Dios lo manda y le dice, yo le he dado orden a una mujer para que te sustente, ¿no? Le dice a este Elías, ¿no? Y cuando él va a llegar, ve, de alguna forma Dios le marca cuál era la mujer. Si le hubiera mandado Dios diciendo, bueno, es la mujer más rica del pueblo, la que tiene más propiedades, la que no vas a pasar necesidad, pero al contrario, se encuentra con una mujer viuda que estaba juntando sus últimos resquicios y hacer algo de comer para morirse, dejarse morir, dice ella. O sea que el estado de esta mujer era totalmente depresivo, ¿no? Pero así todo, Elías le pide a esta mujer y esta mujer le da lo que él necesita. Entonces, esta mujer da y luego va a recibir, que es el principio que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Es mejor dar que recibir. O sea, esta mujer sembró en el profeta porque era todo lo que tenía. ¿Y qué le dijo el profeta? Acá yo lo voy a pintar. El profeta le promete que no le va a faltar, que ella dé, ¿no? Dice, fue e hizo como le dijo Elías, y se lo dio al profeta. Y va a recibir recompensas. Una de esas recompensas es el hijo de esta mujer que va a tener problemas y Dios va a tocar, Dios va a intervenir haciendo un milagro, ¿no? ¿Qué más? Dentro de lo que estamos viendo, acá tenemos número 1. Era el hijo único que esta mujer tenía. Va a morir, ella se queja al profeta, pero el profeta va a orar y bueno, el hijo vuelve a la vida, ¿no? Y la mujer le dijo algo que es lo clásico cuando a la gente le pasa algo, ¿no? Esto dijo la mujer, has venido a mí para traerme a memoria mis pecados. En otras palabras, ¿para qué te acercaste, profeta, a mi casa? ¿Para qué viniste? Mirá las cosas que me están pasando, ¿no? Y vos ves que la mujer deja a su hijo muerto en la cama y va a buscarlo al profeta. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Allí apeló al Señor, le rogó que le devolviera la vida a su niño. Viene el profeta, se tendió 3 veces sobre el niño, esto de la hojita 17, a fin de infundirle vida. Dice que Elías se lo llevó a su madre luego con vida. Muchas veces, y esto es un lindo tema que seguramente vos lo tenés que haber escuchado o predicado, ¿no? De la insistencia, de la oración con insistencia, que no decline la oración, que sigamos insistiendo. Si a la primera no revivió, seguir insistiendo a la segunda, seguir orando por ellos, seguir clamando a Dios por los hijos, la familia, el trabajo, seguir confiando que Dios va a resucitar, que Dios va a traer bendición donde no lo hay. Y la mujer hace una reflexión después de esto. Después que le devuelve el hijo vivo, que ella comprobó que estaba muerto, ahora conozco que varón de Dios eres tú y que la palabra de Dios en tu boca es verdad. Luego tenemos algunas victorias. ¿Se acuerdan que Acab era flor de sinvergüenza? Pero así todo, Dios respaldaba a la nación de Israel porque la amaba. No es que Dios respaldaba al sinvergüenza, ¿no? Porque hay un hombre que se llama Ben-Hadad. Este hombre exige a la nación de Israel que se rinda, ¿no? ¿Y qué hace la nación? Le permite que Ben-Hadad los atropelle, que Ben-Hadad le falte el respeto, permite que Ben-Hadad, el sirio, entre y se lleve un montón de riquezas, se transforman en vasallos subalternos, semiesclavos de este sirio porque era poderoso el ejército sirio, ¿no? Hasta que llegó el momento que ya Ben-Hadad quería quedarse con todo lo que el pueblo del reino del norte tenía, con las mujeres, con los hijos, se quería llevar todo, y ahí es cuando reacciona el pueblo y se dan cuenta que no era lo que Dios había planeado ni lo que Dios quería, ¿no? Entonces, dice el relato bíblico que ellos reciben instrucciones de los profetas
y les dicen los profetas que Dios los entregaría en su mano. Entonces, para que se animaran a enfrentar a este Ben-Hadad, ¿no? Entonces, comienzan la batalla. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense, los profetas le dicen, mira, ganaste esta batalla, porque Acab gana contra Ben-Hadad, este sirio tan peligroso. Y le dice, equipate bien, porque a la vuelta de un año este va a volver, ¿no? El versículo 22 le dice, ande, fortalécete, porque a la vuelta de un año, este turco le decimos nosotros porque es sirio, el sirio este iba a volver a enfrentarlo otra vez. ¿Y qué decían los sirios? No, nos ganaron porque es en el valle, porque estos son dioses del valle, o nos ganaron porque son dioses de la montaña. Ellos no reconocían esto. Ellos decían, pero si peleamos en la llanura, ahí el Dios de ellos no los va a acompañar. Entonces, nosotros los sirios les vamos a ganar. Es lo que ellos decían, ¿no? El ejército sirio era muy superior, esto es en la hojita 18, muy superior al ejército de Israel. Es más, aquí dice que se veían como dos rebañuelos de cabras, como dos puñaditos el ejército de Acab, comparado con el imponente ejército sirio, ¿no? Pero Dios les promete que una vez más les daría la victoria. Al cabo de 7 días, se dio la batalla. Entonces, una vez más, Ben-Hadad es vencido. Entonces, ¿qué hace el rey enemigo? Él había escuchado que eran misericordiosos los del reino del norte, el reino de Acab con los reyes vencidos. Entonces, ¿qué se mandó Acab? Se mandó la que nunca se tendría que haber mandado. Le perdona la vida a Ben-Hadad, siendo que él había ofendido y agredido al pueblo de Dios, había agredido a Dios, y lo trata de hermano. Fíjate vos, ¿no? Usa este término, ¿no? Hablan de hermano, lo trató como si fuera un aliado sin haber consultado con Dios. Entonces, le perdona la vida a Acab, y esto no le agradó a Dios para nada. ¿Qué fue lo que sucedió después? De acuerdo al relato, viene el profeta y se presenta, el profeta viene y se presenta delante del rey y le habla que a él se le había escapado un preso. Bueno, le hace toda una historia el profeta, ¿no? Entonces el rey se enoja con él y le reprocha de cómo se le va a escapar ese preso que él tenía a su cuidado. Entonces se saca la venda el profeta y le dice, bueno, esto es lo que vos hiciste. Dios te dio a Ben-Hadad para que lo ejecutaras, terminaras con ello, y ¿qué hiciste vos? Le perdonaste la vida y lo tenés como si fuera un amigo, cuando en realidad no lo tenía que haber tenido de esa forma. Luego tenemos la historia terrible que recién relatamos, Acab y la viña de Nabot, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Hay 7 protagonistas en esta historia de Acab y la viña de Nabot. El primero es Acab. Él vio una viña, y yo te digo, acá en Mendoza, charlaba el otro día con un hermano que trabaja en una finca, y acá el que tiene finca, o sea, el que tiene finca es medio como un jeque árabe, ¿no? El dueño de la finca, ganan requete muy bien, ¿no? Y se habla de millones de pesos, ¿no? Yo tengo varios hermanos que trabajan en finca. Entonces, en la cosecha se acuerda un porcentaje de la cosecha. Como es un trabajo extra, no se le paga, se le paga el mes como jornalero común, pero en la cosecha, que lamentablemente es una vez al año, si fuera más seguido sería otro cantar de los cantares, se acuerda un porcentaje del bruto de la cosecha, se acuerda un 18%, un 15% para el que tiene el contrato, que para él significa muchísimo dinero, ni hablar del dueño de la finca, ¿no? Por eso generalmente los dueños de la finca no viven acá, viven allá en los pagos de ustedes. Viven en la capital, viven en Buenos Aires, viven en Puerto Madero, viven en lugares donde son zonas caras, ¿no? Porque esta gente maneja muchísimo dinero. Resulta que el rey pasa por una viña y la ve impresionantemente buena. La viña tiene dueño. La Biblia dice en Éxodo 20, que esto ya lo conocía el pueblo de Israel, no codiciarás
la casa de tu prójimo, ni lo que tiene el prójimo, ni nada de lo que... Pero este lo codició, porque acá vimos que era un chanta, era un desastre. Entonces, él codicia esto, ¿no? O sea que evidentemente aquí en la primera parte él ya arrancó mal, ¿no? Aunque él era el soberano, aunque era el rey, la propiedad privada era privada. No se podía tocar, porque ya tenía dueño, ¿no? Pero él quería esa propiedad y él vivía con una mujer que ya vimos recién lo que era, una terrible Jezabel, que ella siempre obtenía lo que quería a como diera lugar. Entonces, Acab es el primer personaje de nuestra historia. Y todo, dice acá el apunte, todos los seres humanos tenemos un poco de este Acab, la mentalidad de Acab, ¿no? Y tenemos la posibilidad de razonar como también lo hizo Jezabel. Si yo lo quiero, lo voy a tener, ¿no? Sí, porque esa era la mentalidad, ¿no? Entonces, él tenía 70 hijos, fíjense, este Acab, 70 hijos, y ninguno llegó a ser rey. ¿Por qué? Porque se va a cumplir la profecía que Elías le va a dar, porque él va a matar a gente inocente. Y vos sabés que lo que se siembra, se cosecha. Está bien, la Biblia dice que para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron, pero aún estando en Cristo, hay cosechas que nosotros vamos a tener malas para nosotros. Pueden ser de salud, debido a que viví en drogas, puede ser un SIDA, debido a que practiqué todo tipo de inmoralidad, pueden ser problemas físicos de otro tipo, debido a la vida que llevé en el pasado, ¿ah? Aunque hemos escuchado testimonios de gente que fue liberada de alguna de estas consecuencias, pero no siempre ha sido así, ¿no? Yo tengo en la iglesia, como pasa en todas las congregaciones, hermanos con familias ensambladas, donde vivió re mal en el pasado y tiene un hijo por acá, tiene un hijo por allá, tiene una media esposa por allá. Entonces, hoy arreglaron su vida, pero tienen que seguir aportando aquel hijo, aquel otro, y cuando quiere acordar, su sueldo se redujo un montón. Entonces son consecuencias de haber sembrado o de haber hecho las cosas mal. Hoy la cosecha está presente. Gloria a Dios si vos viviste mal, no gloria a Dios porque viviste mal, sino gloria a Dios si viviste lejos de Dios, Dios te perdona y hoy no tenés consecuencias. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero a Acab le iba a ir re mal. El segundo personaje que nosotros encontramos en este capítulo, en esta parte, es Jezabel. Esta reina codiciosa, una princesa criada en un paganismo diabólico, metió al pueblo en el paganismo más profundo, ¿no? Ella era sostenida con su culto a los Baales, tenía cientos de sacerdotes que eran seguramente también sus consejeros, y cuando vio que el rey deseaba esta finca y no la podía tener, empezó a mover todos los hilos que una princesa puede conocer, ¿no? Los contactos para preparar todo para que Nabot se quedara con todo, ¿no? Y Proverbio nos dice, fíjense, esto que fue lo que ella hizo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma, y te da un listadito: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Todo esto es lo que ella estaba haciendo. El corazón que maquina pensamientos inicuos o pecadores, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso, el que siembra discordia entre los hermanos, y ella lo hizo todo, todo, absolutamente todo. El tercer personaje de esta historia es este que tenemos aquí, se llama Nabot. Nabot era el dueño, era el dueño de la finca, un hombre fiel al Señor. Gracias, porque el otro día me subieron, no me acuerdo quién me subió de ustedes, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y acá tiene un poco que ver el libro ese que vimos, ¿no? Tiene un poco que ver esto que estamos comentando ahora, ¿no? Cuando la gente buena sufre debido a la gente mala. ¿Por qué sufre la gente buena? Un hombre fiel al Señor, él ignoró el riesgo de lo que estaba por sucederle. Él le dijo no al monarca porque esta finca era de él podía quedársela, no tenía problema. Él no estaba desobedeciendo los mandamientos del Señor, pero muere él y mueren sus hijos apedreados por todo lo falso que Jezabel había armado, todo el circo que él había armado, ¿no?
¿Qué otros personajes hay en esta historia? Bueno, los ancianos y los principales del pueblo, ¿no? La gran desilusión y desengaño no solo es Jezabel, sino todos los que sabían que esto era mentira y le pusieron el gancho apoyando esta mentira, sabiendo que aunque Nabot era bueno y su familia eran buena, bueno, no había que decirle que no a la reina, no había que decirle no al rey. Entonces, a ellos también, ellos fueron cómplices de este asesinato. ¿Qué otro personaje hay? Los dos testigos mentirosos. Estos testigos falsos. Era muy común, ¿se acuerdan en Israel cuando el Señor Jesús fue acusado? Había contradicciones entre los testigos falsos. Ese era el colmo, ¿no? Este tipo de personas está en todo lugar, ¿no? Testigos mentirosos, personas perversas que ponen la mano sobre la Biblia y dicen, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Y en realidad están mintiendo totalmente. Elías era el profeta de Dios, otro personaje de esta historia al cual Dios le revela lo que había sucedido. Por esa razón, Elías no tiene ningún reparo en pronunciar el juicio contra el rey impío, ¿no? Entonces le dice todo lo que va a padecer después por haber hecho esto que le hizo a Nabot y su gente. Dios es la otra persona que nosotros vamos a tener acá, el personaje invisible pero visible, todo lo que se predijo, todo se cumplió al pie de la letra. A ninguno de los 70 hijos de Acab van a gobernar la nación, al contrario, es un desastre lo que ellos van a vivir, ¿no? Y luego tenemos lo que recién anticipamos, pero ahora vemos un poquito el detalle, y ya estamos llegando casi al recreo, y terminando con Primera de Reyes, ¿no? Entonces, hacen una alianza, al menos para no pelear entre ellos y hacer un frente común para batallar contra un rey enemigo. Josafat era un rey que había agradado a Dios. En el caso de Acab, era un desastre por donde se lo mirara, ¿no? O sea, una sociedad entre un creyente y un no creyente. Josafat cede porque habría un parentesco, su hijo se casaría con la hija de Acab, entonces por ahí vendría el parentesco, como que eran consuegros ellos, ¿no? Entonces, hay guerra contra Ramot de Galad, era un rey, había guerra contra este rey sirio otra vez. Ya acá había contra los sirios, imagínense el día de hoy que también los sirios están en desacuerdo con los judíos, ¿no? La cosa es, el relato bíblico dice qué fue lo que sucedió, ¿no? Aquí es cuando se desata el tema de los profetas que nosotros le dijimos. Entonces van a buscar a Micaías porque fíjense la cantidad de profetas que estaban delante del rey. Les pinto la cantidad. 400 profetas hablando macanas, porque en realidad nada de lo que ellos estaban profetizando era lo que Dios les dijo que profetizaran. Había emocionalismo, había ilustraciones, porque ellos se ponían cuernos y decían así, con estos cuernos vas a destrozar, como estos cuernos vas a destrozar a los enemigos. Y Josafat nos miraba casi con cara como diciendo, esto me están cuenteando. Entonces van a buscar a Micaías y Micaías les dice, sí, van a ganar. Pero lo hizo de una forma tan despectiva, la Biblia no dice que fue así, pero a continuación Josafat le dice, no, decinos la verdad, porque era tan despectivo el sí van a ganar, que termina diciéndole, el profeta le dice, no, mirá, no van a ganar, yo los vi a ustedes desparramados, pero en total derrota, esto es lo que va a pasar con ustedes, van a ser recontra vencidos, ¿no? En esta partecita es lo que yo te digo, ¿no? Acá voy a pintar lo que le dijo finalmente el profeta. Cuando el profeta llega, los ayudantes del rey le dicen, che, todos profetizaron a favor, así que ponele onda y profetizá a favor. Decile que va a salir todo bien, fíjate vos. Estos pagaban para que les mintieran, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Entonces él dijo, he visto a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor, fíjate. El Señor ha dicho, estos no tienen Señor, cada cual vuelva a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo?
porque él dijo, ¿viste que yo no quería que este hablara? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Ah? Entonces, esto es lo que él había profetizado, ¿no? ¿Qué más sucede acá, no? Habla luego de que un espíritu iba a confundir a los profetas. Se burla Micaías allí, ¿no? En realidad se está burlando de todos los demás profetas, ¿no? Y un profeta, Sedequías, le da una cachetada al profeta Micaías, ¿no? Lo insulta también por la profecía que él había traído, ¿no? Entonces, y le dice él, Micaías, le dice al rey Acab, si logras volver en paz, fíjate lo que le dice, el Señor no ha hablado por mi boca. O sea, en otras palabras, vos acá no vas a volver. ¿Y qué sucedió? Salen a la batalla, como recién relatábamos, hojita 22, salen los dos a la batalla, y aquí es donde el rey Acab se disfraza de soldado común para no ser el blanco de las flechas de los enemigos y tratar de esquivar la profecía que Micaías le había dicho. ¿Cuál era la profecía? Que él iba a morir. Esa era la profecía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Los enemigos buscaron a los reyes, que eran los primeros que buscaban para poder vencerlos, y fueron todos contra Josafat. Y salva Josafat la vida, pero mirá, raspando salva la vida. Y ahí muestra a Acab la miseria que él tenía, porque manda a su consuegro a la batalla con vestiduras reales para que le apuntaran a él y no lo mataran a Acab, sino lo mataran al consuegro. Fíjate vos qué pedazo de consuegro que tenía Josafat. Y la profecía era que donde habían lamido los perros, allá en Nabot, así se llamaba el lugar, donde habían lamido los perros la sangre de Nabot, que era el que había muerto de forma inocente, en el mismo lugar iban a lamer la sangre de Acab, porque Acab iba a morir. Cuando la batalla estaba terminando, un soldado enemigo, una de las últimas flechas que le quedan, dice el relato bíblico, tira a la aventura. ¿Qué significa tira a la aventura? Tiró al bulto, tiró y se fue, y la flecha, guiada por Dios, va, ¿y a quién le cae la flecha? A Acab. Y le dio en un lugar que fue el flechazo mortal. Y el relato bíblico termina diciendo que él se va en su carro, mal herido, muere en su carro. Cuando van a lavar el carro, lo lavan al carro en el mismo lugar donde la sangre de Nabot había sido derramada y los perros la habían lamido. En el mismo lugar lamen la sangre de Acab, tal cual el profeta lo había dicho. O sea, una vez más, se cumplió la palabra del... Entonces, ese es el relato de lo que se iba a vivir en esta partecita. Y el final del libro habla de que Josafat vivió en paz con el rey de Israel, con el otro que vendría después, ¿no? Y bueno, Ocosías es el que lo iba a reemplazar, que no iba a ser muy buen reinado tampoco. Iba a reinar solamente 2 años, miramos qué poquito, y engrosó las listas de los reyes malos. ¿Ah? Y colorín colorado, Primera de Reyes ha terminado. Bueno, dejamos acá, son las 20:25, a las 20:30 me dijeron que era el recreo, ¿no? A las 20:30 era el recreo, ¿no? Sí, profe, Ah, bueno, 8:30. listo, entonces. Estamos terminando 5 minutos antes, entonces ustedes descuéntenle 5 minutos a las -20. ¿Ah? A las -20 arrancamos mirando Segunda de Reyes y vemos el video de Segunda de Reyes como para tener una idea un poquito más acabada de qué estamos hablando. Así que por lo pronto, váyanse al recreo tranquilos, vayan a probar algo, a comer algo y ya enseguidita nos vemos por acá. ¿Eh? Ahí está, vamos todavía. Y vamos a entrar en Segunda de Reyes, que tiene, pero tiene de historia a rolete, Segunda de Reyes. Re interesante. Y vamos a ver un poco el resumen. ¿Se acuerdan que el otro día veíamos Primera de Reyes y quedábamos enganchados prácticamente de gráfico a Segunda? Díganme, porque acá mi pantalla, mi tablet se me apagó, que es mi retorno. Ustedes están viendo el dibujito
del relato de Segunda de Reyes, ¿no? Sí, sí. Sí, Perfecto. profe. Perfecto, gracias. Entonces, va a terminar el relato de Primera de Reyes y arranca Segunda, como para que nosotros tengamos una idea que es más fácil, es más práctico con el tema este de los gráficos, esto es más fácil entenderlo. Así que ahora va a arrancar. Está cargando un poquito el video y arranca. Pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Muy bien. Se bajó un poco la calidad. Ustedes verán que está medio borroso el mapita este, el croquis este que estábamos viendo, pero nos ayuda como para tener una idea de qué estamos hablando en Segunda de Reyes. Así que para no entrar tan crudos y no tener la más remota idea de qué se trata este libro, ¿no? Fíjense que es notable que siempre terminan los libros con esperanza. A pesar de todo lo que pasa, de todo lo que transcurre, siempre hay un mensaje de esperanza. Segunda de Reyes
No se nombra su autor tampoco. Algunos creen que es Esdras, igual que el que escribió Primera. La tradición dice que podría ser Jeremías inclusive, ¿no? Fecha, así como Reyes, fueron escritos probablemente en 560 y 540. El propósito de Segunda de Reyes es una continuación de la primera. Concluye con el derrocamiento y deportación del pueblo de Israel y Judá, y Asiria y Babilonia respectivamente. Vamos a coincidir que nosotros vamos a encontrarnos cuando estudiemos, o sea, cuando estudien ustedes, cuando estudien profetas mayores, se van a encontrar que Ezequiel, Jeremías, ¿quién más? Isaías, los profetas menores, todos entran a jugar en este partido, por así ponerlo, entre el tiempo de los asirios y los babilonios, donde Dios manda profetas, y ahí están los profetas menores, que son menores porque el contenido de sus libros es menor, y los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que tienen capítulos más extensos, y el libro es más extenso, se le llama profetas mayores. Pero hay un montón de gente que entra a cortar ahí la situación, ¿no? Cuando se van llevando a los deportados, ahí va Daniel, mientras que de acá Ezequiel, Jeremías están relatando lo que va pasando. Allí en el grupo van otros, ¿no? Ezequiel también es deportado, o sea, que los personajes se van a ir alternando. Eso se estudia o se va a ver después en su momento cuando vean ustedes los profetas. Pero a nosotros nos alcanza para saber que en esta historia que nosotros vamos a ver en Segunda de Reyes hay muchísima historia del pueblo de Israel. Básicamente, ahora vamos a contarles un breve resumen que dice acá, ¿no? A pesar de la caída y la división del reino, los profetas continúan advirtiendo al pueblo de lo que vendría, de los juicios que vendría. ¿Por qué? Porque Dios iba a levantar a una nación, a una poderosa nación que eran los asirios, y ellos iban a arrasar con montones de naciones. Y luego los asirios serían vencidos por los babilónicos, y Dios iba a usar los babilónicos para arrasar con el reino del sur. Son potencias de aquellos días, ¿no? Y luego los babilónicos también iban a ser arrasados por los medos persas, y los medos persas, bajo el mando de Ciro, eran los que iban a autorizar a los judíos, después que pasaron 70 años de cautiverio, que volvieran a su tierra. Pero volverían los del reino del sur. Los del reino del norte jamás volverían, y se mezclarían y se perderían 10 tribus. Bueno, en aquella época y hasta el día de hoy no se conoce. ¿Viste cuando en Apocalipsis, si vos has leído en el libro de Apocalipsis, habla de las tribus selladas del pueblo de Israel? Por eso se cree que eso es simbólico, esa parte de Apocalipsis, porque hoy no está dividido por tribus Israel, es una sola nación. Son 9,5 millones de personas, pero no saben de qué tribu vienen. Ese es el punto, ¿no? Porque hay 10 tribus que se perdieron, así que no saben ellos de dónde, por dónde podría estar el linaje de ellos. Saben que son sin mayores detalles, ¿no? Bueno, como dijimos, el reino de Israel es repetidamente gobernado por reyes impíos, tanto del norte como del sur. No era que del sur, por ser descendientes de David, eran todos buenos, eran todos mansitos, como decimos nosotros, orinaban agua bendita o algo por el estilo. No, eran flores sinvergüenzas, porque eran así, eran paganos, eran idólatras y todo esto que nosotros vimos recién allí, ¿no? Entonces, ni Elías con todas las señales que hizo, ni Eliseo con todos los milagros que iba a hacer, iba a conseguir un arrepentimiento genuino, porque estaba, vos viste que está el arrepentimiento genuino. Y también lo que nosotros vemos en todas las iglesias, seguramente que en la tuya, sin conocerla también pasará, está el remordimiento genuino. El remordimiento es aquel cuando el Espíritu Santo está trabajando en plena reunión y vos te sentís mal, o la gente se siente mal por haber pecado a Dios. Y te sentís mal porque ahí está el remordimiento en la presencia de Dios. Pero eso no significa arrepentimiento. Yo puedo tener remordimiento y llorar a Dios porque me duele el haberle pecado, pero eso no significa que yo vaya a cambiar. Doy la espalda y salgo de la iglesia y soy la misma persona. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento. Hay una diferencia entre arrepentimiento
y remordimiento. Entonces lo que el pueblo experimentaba de tanto en tanto, como cuando cayó fuego del cielo con Elías, era un remordimiento y era un remordimiento y reconocían al Señor como Dios. Pero después seguían viviendo la misma. Grandes milagros sucedieron en la época de Eliseo y después seguían viviendo la misma. Hay reyes que van a reformar un montón de cosas, como Josafat, como Ezequías, que lo vamos a ver nosotros, y el pueblo volvía otra vez al piloto automático. ¿Cuál era el piloto automático del pueblo? La desobediencia. Ese era el piloto automático. Me acuerdo cuando me casé, allá en el 90 me casé. Y nos fuimos de luna de miel con mi esposa, mi flamante esposa, a Mar del Plata, ¿no? Entonces ahí andábamos, ¿qué podíamos hacer? Que éramos los dos solitos. Entonces nos enteramos que en Parque Camel se podían alquilar caballos. Entonces ella le tenía miedo a los caballos. Le digo, no, si yo he manejado el tema de los caballos, no hay problema. Bueno, nos subimos a un caballito entre los dos, ¿no? Entonces yo notaba que el caballo hacía un recorrido y pegaba la vuelta sin que yo le manejara la rienda y volvía por el mismo recorrido. Y yo lo quería hacer ir para otro lado y no había forma que ese caballo se moviera en otra dirección. Era su huella esa que había hecho ahí, ¿no? Era su recorrido por esa zona de campo y siempre pegaba la vuelta en el mismo lugar. Ese era el piloto automático que el caballo tenía. Él no se iba a otro lado. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Volvemos a nuestro piloto automático. ¿Cuál es nuestro piloto automático? Poca oración, poca Biblia, poca iglesia, poco compromiso. Entonces por ahí, pácate, una reunión nos impacta, la lloramos todo por un tiempito y después volvemos otra vez a lo mismo. Es como aquel que quiere adelgazar, ¿viste? No más gaseosa, no más pan, no más factura, no más masitas, tortitas, no más nada de esas cosas. Pero al poco tiempo empieza a ceder después, empieza a extrañar, te invitan a un asado, ¿cómo le voy a comer pan? ¿Y cómo le voy a comer? Y cuando querés acordar, volvemos al piloto automático. El piloto automático es hacer siempre lo mismo que hacíamos, ¿no? Entonces aquí el pueblo le pasaba exactamente esto. Cada 2 por 3 tenían remordimiento y luego volvían al piloto automático, ¿no? ¿Qué más? Eran gobernados por reyes impíos, decimos, excepto alguno que otro, ¿no? Que va a hacer las cosas bien, pero en general ya ellos estaban totalmente descarrilados. Fíjense que el reino del norte es destruido por los asirios que llegan y fíjate que viendo que el reino del norte había sido llevado cautivo, es como que cae el juicio de Dios sobre tus vecinos, ¿no? Te pongo una ilustración extrema, y todos mueren por COVID. Vos que vivís al lado, ¿no vas a tener precaución? Que a vos también te puede pasar. Sí, está bien, el Señor nos guarda y todo lo demás, pero no vas a tener precaución de ponerte alcohol en gel, andar con barbijo, sanitizante, distanciamiento. Yo tendría cuidados. Si todos mis vecinos, o sea, mi vecino que vive a mano derecha muere, todos mueren en la familia, yo tendría cuidado. Porque digo, a la flauta, esto es complicado. Bueno, el pueblo de Israel, el reino del sur, vieron cómo los asirios se llevaron a todos los del reino del norte. Porque ¿qué hacían ellos? Se los llevaban como esclavos a su nación. Y allá los vendían, los desparramaban, no les prohibían hablar en su propio idioma, tenían que aprender idioma nuevo, las costumbres nuevas. La idea era desintegrarlos allá, que se mezclaran con ellos y ya no volvieran a ser nunca más el reino del norte. Pero el reino del sur, inclusive viendo lo que había pasado con el reino del norte, que eran, como yo te digo recién, los vecinos que murieron de COVID, ellos siguieron viviendo mal. Y Dios les mandaba a los profetas diciendo, les va a pasar lo mismo que al reino del norte. Y ellos no le dieron importancia. Después de 136 años, vienen y se los llevan a ellos. O sea, nunca aprendieron la lección que ellos tendrían que haber aprendido. Dice aquí, y lo estoy pintando con colorcito verde, como para que lo tengamos presente, hay 3 temas prominentes en esta segunda de Reyes. Primero, el Señor juzga a su pueblo cuando ellos desobedecen y le dan la espalda. La infidelidad de los israelitas se refleja en la maldad de la idolatría de los reyes, ¿no? Dios ejercita su justa ira, o sea, ellos iban a ser llevados cautivos no por puro gusto del Señor. Ellos iban a ser llevados cautivos porque eran tremendos idólatras. Esa era la razón. Referencia profética, el Señor habló de
viuda de Sarepta, de Primera de Reyes, y de Naamán también, en Segunda de Reyes. Jesús habló acerca de esto y de la compasión que Dios tenía a aquellos que no son judíos, ¿no? Elías resucitó al hijo de la mujer sunamita, sanó la lepra de Naamán, o sea, el poder de Dios lo hizo, ¿no? Y multiplicó los panes para alimentar a 100 hombres y aún sobró. Y hablamos de una aplicación práctica también de esta parte del libro, que entendemos, sí, que Dios aborrece obviamente el pecado. ¿Qué más? Que nosotros los que le pertenecemos al Señor podemos esperar que Dios trabaje en nuestra vida a través de la disciplina, como pasó con el pueblo, para corregir aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Y todo Dios lo hace con amor y por amor, ¿no? Le advertía al pueblo las cosas que podían pasarle, pero el pueblo miraba para otro lado. Esa era la realidad, ¿no? La fidelidad de Dios para con su pueblo jamás fallará. El tema es largo, el tema, no lo vamos a preguntar porque es re largo, pero vos te vas en contra. Dice, ir en contra de los preceptos del único y verdadero Dios conduce a la división y pérdida del reinado y la bendición. Vamos por el capítulo 1, muerte de Ocosías. ¿Se acuerda quién era Ocosías? El hijo de Acab. Su reinado solo duró 2 años. Murió en una caída en el palacio y las cosas andaban mal. ¿Por qué? Porque todo andaba mal. Estaban lejos de Dios. ¿Se acuerdan lo que había hecho Acab? Todavía Jezabel estaba viva. Era una influencia tremendamente negativa para la nación, para todo el reino del norte. Moab se rebeló contra Israel, ¿no? Por caer de una ventana se encuentra en muy mal estado el rey, y en su apuro envía emisarios al dios Ecrón. Fíjate, Ocosías representaba al rey del norte, y en vez de consultar al Señor, consulta al dios Ecrón. Resulta que le manda a preguntar al rey, manda a preguntar el rey a ver si iba a sanar o no iba a sanar. Y le pregunta al rey Ecrón, que era conocido como el rey de las moscas, también conocido, fíjate, como Belzebú, el diablo. O sea, estos representaban al diablo. Y el rey de Israel le iba a preguntar a sus representantes, ¡qué vergüenza!, si él iba a recuperarse de este accidente que había tenido. ¿Con quién se encuentran estos personajes cuando van a consultar? Bueno, se encuentran con Elías de pasada, quien justo iba por ahí. Por esas cosas de Dios, Elías se los encuentra, ¿no? Y le reprocha porque ya Elías había recibido la revelación de parte de Dios de lo vergonzoso que estos iban a hacer para consultar a los sacerdotes del rey de Ecrón, para que le dijeran si iba a recuperarse el rey o no. Y le dijo el profeta, ¿no hay Dios en Israel para que vaya a consultar a Belzebú? Es como que vos estás enfermo y vayas a la curandera. Como que vos estás descompuesto y vayas a pagarle a un, entre comillas, a un trucho, mano santa, para que te sane. Eso era vergonzoso para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, le dice el profeta Elías, y lo voy a pintar, díganle al rey, ni vayan a verlo a los sacerdotes de Ecrón, ni vayan, díganle que ciertamente morirá. Eso es lo que va a pasar, y no otra cosa, ¿no? Entonces, al recibir de sus emisarios este mensaje, les pregunta a los mensajeros qué aspecto tenía el profeta. Y el profeta vestía de una determinada manera, ¿no? Su ropa de piel de pelos de camello, con un cinturón a la cintura. Entonces le preguntó cómo vestía, ¿no? Entonces él dijo, sí, este es Elías. Y mandó a buscarlo Elías. Y acá suceden una secuencia de tremendas situaciones. Lo manda a buscar con 50 soldados, y estos vienen de una manera soberbia y lo obligan a Elías a ir con ellos. Entonces Elías de allá arriba le dice, bueno, si yo soy varón de Dios, como ustedes dicen, que caiga fuego del cielo y los consuma. Sácate. Cayó fuego del cielo y los consumió. Y así sucedió con varios escuadrones de gente que lo vinieron a buscar, y todos eran consumidos, hasta que llegó uno que fue más prudente, un soldado, fue más sabio, y fíjense lo que él hizo. Hombre de Dios, le dijo, fíjate, hombre de Dios,
te ruego que mi vida y la vida de estos tus 50 siervos alcance algún valor a tus ojos. O sea, se humilló delante de Elías al ver que el tema de violencia, de verbal, no funcionaba. Dios le dice, le marca de alguna forma que él fuera y hablara con el rey. Y le repite simplemente lo que ya le había dicho a los representantes que iban a buscar a Ecrón para que le diera el mensaje. Finalmente se cumple la predicción en el plazo de breves días, muriendo el rey, al carecer de hijos, deja el reinado en manos de Joram, su hermano. ¿Se acuerdan? Acab gobernó muchos años, murió de un flechazo lanzado a la aventura. Ahora este muere, Ocosías dura solamente 2 años en el trono y ahora viene otro llamado Joram. Obviamente, muchachos, que yo no les voy a preguntar los nombres de los reyes, tal vez sí de los más importantes en un examen, pero es como para confundirse, porque hay un montón de reyes acá, ¿no? Más que nada haremos énfasis en las historias, ¿no? Este Jotam, dice, hijo de Acab, aunque era una mala persona, vemos 2 puntos positivos. Fíjate, algo positivo al fin hicieron. Quitó la estatua de Baal que su padre había hecho y se menciona que no fue tan malo como su padre y su madre. O sea, fue regularcito. Y segundo, quitó la imagen, pero no la adoración a Baal. Se entregó a los pecados de Jeroboam. O sea que fue regular, ¿no? Trató de recuperar algunas cosas, lo que su hermano había perdido. Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab, porque hasta ese punto ellos lo tenían como tributario, pero después no fue así. Tan pronto como Joram ascendió al trono, tomó la espada para reducir a Moab. Joram, rey de Israel, concierta esta exposición con Josafat, rey de Judá, aunque estaban divididos, se unieron para pelear contra sus enemigos. Otra vez, ¿se acuerdan que Josafat se había unido a Acab? Todavía Josafat estaba vivo, ¿no? Entonces van a enfrentar en común a un rey, ¿no? Y a las fuerzas de este rey. Estoy en la página 25. Pero agarraron ellos por un lugar sin GPS, sin que los pudieran guiar, ni un dron ni nada por el estilo. Toman una dirección donde se encuentran en medio del desierto con todo su ejército, con todos sus animales, y entró una amargura terrible, ¿no? El rey del norte acusaba a Dios del infortunio, pero Josafat, por el contrario, decidió consultar a Dios a ver qué hacían, cómo hacían para no morir en el desierto, porque cuando hicieron una maniobra mal, quedaron en medio del desierto sin posibilidades de sobrevivir. Lo mandan a llamar a Eliseo, y Eliseo, sin medio pelos en la lengua, dice: ¿qué tengo yo contigo? En otras palabras, el que tengo yo contigo con Eliseo era que no simpatizaba con estos gobernantes, y el mendocino sería: déjenme de embromar. ¿Qué tengo yo que ver con ustedes, no? Indignado por esta gente. Joram recibe con paciencia las palabras del profeta. Eliseo habla con respeto hacia Josafat, porque Josafat sí había buscado a Dios. A fin de lograr la calma, pide que le traigan un músico, como cuando, viste, vos te pones, a mí me encanta, seguramente que a vos también, tal vez, digo yo, no te conozco, ¿no? Pero adorar al Señor a las mañanas, por las mañanas, que este es mi lugar de adoración a la mañana, ¿no? Acá tengo el calefacto, ahora acá tengo... Entonces, adorar al Señor por las mañanas con música de adoración. Por supuesto, mi hija está durmiendo, mi esposa se levanta tempranito, a las 6 menos 10 a veces, a las 7 me lleva el mate, 7:30 estamos orando y ella se va a su trabajo y yo me quedo haciendo lo mío. Ella, como les conté, es directora de un colegio. Y ahí es donde me pongo los auriculares para no molestar a mi hija, que se levanta un poquito más tarde. Bonita, ella es profesora de educación física, así que después arranca y va dando clases por las casas, da clase personalizada, ¿no? Entonces, me pongo los auriculares para no molestar y no hacer bulla, y allí se arma el momento de adoración, ¿no? A mí me encanta escuchar, soy de la vieja guardia, me encanta escuchar a Marcos Witt. Mis hijos me dicen: che, pero actualiza tu música, ¿qué sé? Yo me identifico con Marcos Witt, me encanta, por ahí Koalo Zamorano, por también Danilo Montero, también por ahí, Miel San Marcos también, ¿no? Pero soy más hincha de Marcos Witt, ¿no? ¿Y por qué te cuento? Porque acá el profeta le dijo: bueno, tráigame a uno que toque.
cosa de él entrar en adoración y recibir una revelación de parte de Dios, ¿no? Entonces, yo pinté esa partecita, ustedes la tienen ahí de amarillo, y Dios le va a dar, dice, le va a dar una palabra al profeta, ¿no? Donde ellos saldrían victoriosos. Muy pronto dispondrían de suficientes, acá en el apunte está mal, de suficiente provisión de agua para poner a prueba la fe de ellos también, ¿no? Entonces le dice que caben pozos a fin de que puedan reunir el agua en esos pozos, que llegaría milagrosamente, sin lluvias llegaría. O sea, ¿cómo va a llegar agua sin lluvia? Llegaría agua a ese lugar. Se le promete que serían dueños del país de esta gente que se había revelado, ¿no? La llegada de agua en forma milagrosa animó, trajo alivio al ejército que estaba a punto de morir de sed. Dios escogió responderles a la hora de la oración del sacrificio. Bueno, este milagro es milagro para los hijos de Dios y es, ¿cómo es que dice acá? Es un engaño para los enemigos del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, fíjense, esto entendieron por lo que estaban viendo, ellos estaban viendo un espejismo. Se los voy a pintar, a ver de qué color se los pintó, a ver si color rojo, porque ya que ellos estaban viendo un espejismo así, se los pinto de color rojo, y la letra se la voy a pintar de color, para que se destaque, de color blanco. ¿Ah? Ahí está. ¿Qué dijeron ellos? Esto es sangre derramada a espada. Fíjate, lo que es bendición para los hijos de Dios, no lo interpretan los que no tienen al Señor. Ellos interpretaron que los judíos estaban peleando entre ellos, entre los reinos del norte y el reino del sur, se estaban matando, y ellos de lejos veían el espejismo y decían, ahí está, se están matando, este es un río de sangre, fíjate. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero, con que al botín Moab, dijeron, o sea, aprovechemos ahora. Entonces corrieron hacia su propia destrucción porque en realidad nada de esto estaba ocurriendo, ¿no? Entonces intentó escapar el rey de Moab, pero no lo logró, ¿no? Hizo algo sumamente brutal al intentar escapar. Dice que mató a su primogénito, al que le había de suceder en el trono, y lo sacrificó sobre el muro, porque él se va a esconder en una de sus ciudades, en una forma brutal de manejarse, ¿no? Porque al Dios que él tenía, Quemos, le agradaba la sangre inocente, ¿no? ¿Qué más? Llegamos al capítulo 4, cuando se multiplica el aceite de la viuda. ¿Se acuerdan de esta historia? Una mujer viuda de la familia de los profetas viene al profeta y le habla de que su marido ha muerto y había acreedores. Evidentemente este profeta no tenía las cuentas ordenadas. Y ese es un problema que cuando como cristianos no tenemos las cuentas ordenadas. Este era un profeta que no tenía las cuentas al día, ¿no? Y bueno, no vacila en responderle a Eliseo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Ella le cuenta lo que tiene, ustedes ya conocen la historia. Ella junta vasijas, él le dijo, pedí todas las que puedas, vasijas prestadas, no pocas, encerrate con tus hijos para que los hijos vieran el mover de Dios, se fortalecieran en fe. Esta mujer hace así como le pide el profeta, se encierra en su casa que no tenía nada ya, y con todos los envases ahí, de repente el poquito de aceite que ella tenía se fue multiplicando y todos los recipientes, ¿se acuerdan?, fueron llenos, y el aceite se acaba cuando ya no hay más recipientes que llenar. Entonces el profeta le dice, andá y vendelo, no tengas más deuda, pagale a todo el mundo lo que quedó debiendo tu marido. Y ellos, los pibes, vieron el milagro de Dios, y la mujer también vio los milagros de Dios. Y se ha hablado tanto de eso, ¿no? De consagrarnos al Señor, que la unción de Dios corra, que mientras haya personas que se consagren como estas vasijas, Dios va a seguir derramando de su unción, y eso es maravilloso, ¿ah? Maravilloso. ¿Cuántas enseñanzas se pueden sacar de esta historia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más decimos? A ver, ¿qué más? Estamos en la hojita 26. Bueno, acá tenemos también una historia que es bien linda, ¿no? Eliseo, dice acá, frecuentaba estas zonas, como que él recorría estos lugares, ¿no? Vivió una mujer muy importante del pueblo, y esta era muy hospitalaria.
lo invitaban a comer una vez cada tanto, luego le hicieron un pequeño aposento, como un pequeño departamento, ¿no? Y Eliseo se sintió muy a gusto con ellos, ¿no? Fíjense qué importante que es esto, muchachos, hermanos, que Eliseo quería bendecir a esta mujer, porque eso es lo que dice el relato de la Biblia, que él quería bendecirle a esta mujer, pero no sabía cómo bendecirla, ¿ah? No sabía de qué forma bendecirla. Entonces Eliseo le pregunta a su ayudante, que era Giesi, ¿cómo se puede bendecir a esta mujer? O sea, qué importante que es que los Eliseos tengan un Giesi. Qué importante es que el líder tenga a alguien que colabore con él, que le haga ver aquellas cosas que, porque Dios no les estaba revelando todo el tiempo todo lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces el ayudante de Eliseo le dijo, el ayudante le dice, esto es lo que se puede hacer, mira, esto es lo que esta persona necesita, ¿no? Y le habla acerca de el deseo que tenía ella de ser madre, ¿no? Entonces dice el relato de la Biblia que llamó a la mujer, modestamente se detuvo a la puerta de la habitación y le dijo que el año que viene tendría un hijo, lo cual iba a suceder indefectiblemente, ¿no? Entonces podemos imaginarnos la alegría que esta mujer tenía, ¿no? Entonces era doblemente bienvenido en la casa por esto tan maravilloso que había sucedido, ¿no? Ella había podido ser mamá, que era lo que tanto ella había deseado, ¿no? Pero un día el niño muere, ¿no? Y bueno, lo van a buscar a Eliseo para que él intervenga, para que él haga algo en esta situación, ¿no? Y ella no lo va a soltar al profeta, quiere que el profeta vaya a su casa y ella quería ver el milagro, ¿no? La mujer no se dio prisa, tuvo que llegar al lugar donde estaba el profeta la ve a la distancia, la ve llegar, y el profeta dice, bueno, el Señor me ha escondido, no me ha dicho de qué se trata lo que esta mujer viene a hacer. Y la mujer va directamente al profeta, no pierde tiempo ni hablándole al marido, no pierde tiempo hablándole al ayudante del profeta, directamente va al profeta, ¿no? Y ella se expresa, acá se expresó desesperadamente. Su indiferencia, que ahora le había sido quitado, dice, pedí yo hijo a mi señor, en otras palabras, vos me preguntaste si yo quería un hijo, te dije que sí, pero yo no lo había pedido y ahora mi hijo muere, como reprochándole al profeta. Su entera dependencia de la palabra del profeta, porque ella dice que envió a su criado a toda prisa a la casa del niño, le dio su bastón y le pidió que lo pusiera sobre el rostro del pequeño y no pasó nada. ¿Se acuerdan que eso lo hizo el ayudante? La mujer estaba resuelta a no regresar a su casa si el profeta no iba personalmente con ella. Halló en su cama el niño muerto y él cerró la puerta. El profeta realizó una oración ferviente e insistente, obteniendo de Dios la resurrección del niño. Había hambre en la tierra y esta se iba a prolongar por algunos años. Sanó milagrosamente la comida envenenada también el profeta Eliseo. Es algo que también va a ocurrir, ¿no? ¿Se acuerdan que él tenía como un pequeño instituto bíblico y estaban todos los muchachos allí? Cortaron algunas plantas para la comida y una de esas plantas era venenosa. Entonces alguien gritó, hay muerte en esa olla, y bueno, allí el profeta interviene, echa un poco de harina, y bueno, la comida se salva, ¿ah? Milagrosamente salva la comida envenenada, o sea, se aprovecha la comida envenenada. Luego también tenemos otro milagro, aumentó milagrosamente un pequeño alimento. ¿Por qué? Porque trajeron un poquito de panes y un poquito de trigo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, allí comen 100 hombres, que comen 100 hombres, ¿no? Pensaron que podía quedar en vergüenza el profeta, pero no fue así, sino que sobró. Y luego nos vamos a encontrar con Eliseo y Naamán. ¿Ah? Esta historia es preciosa. Yo tenía, a ver si lo tengo acá. En YouTube hay videos muy bonitos de esta historia de Eliseo y Naamán. A ver si lo tenemos al milagro. Lo vamos a buscar en vivo y en directo para poder verlo. Nos queda un ratito todavía. Por si vos no lo has visto, porque el relato lo conocemos. Conocemos el relato, pero es muy lindo el video.
A ver ahí. Eliseo y Naamán. Hay un... A ver si lo abre, lo podremos ver. ¿Se acuerdan que él era un general leproso, dice la Biblia? Y una sierva, una esclava que ellos tenían, que era judía, le dijo que había en la tierra de Israel un hombre que podía orar por él y él sanarse. Entonces te decía, vamos a esperar que cargue un poquito. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El relato bíblico dice que Naamán va a ir a verlo a Eliseo, y él va a esperar que Eliseo le haga un montón de ceremonia y todo lo demás, pero nada de eso sucedió. Es más, Eliseo ni salió a atenderlo y él se siente despreciado. Yo decía, para mí, saldrá e invocará el nombre de Jehová, su Dios. Eso es lo que él pensaba que Eliseo iba a hacer, y Eliseo nada de eso hizo. Y alzará su mano y tocará y sanará la lepra. Y se acuerda que lo mandan al río Jordán, que se meta 7 veces. ¿Acaso Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no seré limpio? Padre, mi padre, si el profeta te mandara hacer alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si él te dijera, lávate en el Jordán y serás limpio?
Bueno, ahí tenemos un poquito la historia, ¿no? Un poquito el video de lo que pasó con este Naamán, un general sirio que consigue el milagro. Y decimos aquí en esta partecita, ya cerrando la clase de hoy, ¿no? Naamán era el general sirio, hombre muy querido a los ojos de sus jefes, pero era leproso, ¿no? Alguien, una joven, alguien, una exiliada, que por ser exiliada podría haberlo odiado porque había sido llevado cautiva, pero igualmente tenía una palabra de aliento y fue una de las herramientas que Dios utilizó para que este hombre pudiera ser sanado, ¿no? ¿Qué más? El profeta Eliseo, como decimos nosotros, ni bolilla le dio Eliseo, simplemente le dijo lo que tenía que hacer, eso lo hizo enojar a él, pero igualmente él termina recibiendo el milagro, ¿no? Estoy mirando un poquito la fotocopia, ¿no? De esto, ¿no? ¿Qué más? Todo esto tiene que ver con el milagro que recibe el rey, el general Naamán, ¿no? Pide cartas, se presenta, ¿qué otra cosa? Se mete 7 veces, tal cual el profeta le dijo que lo hiciera, y así recibe el milagro. Después vamos a hacer un práctico donde ustedes tengan que leer un poquito, cosa de que todos estos apuntes no se vayan así, no se pierdan, ¿no? La nueva vida de gratitud de Naamán. ¿Cuál fue la reacción de Naamán a su curación y purificación? Volvió a Eliseo a fin de mostrarle su gratitud. No hubo huella alguna de soberbia en Naamán cuando se volvió al varón de Dios. Al contrario, muy humildemente le habló de sí como si fuera el criado de Eliseo. Le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y ustedes saben lo que pasó. Cuando esto sucede, él quería un poco agradecerle con lo que él llevaba. Giesi era el ayudante de Eliseo. Naamán se mantenía en el lugar correcto y le dijo que, bueno, que él iba a estar agradecido toda la vida por este milagro que él había recibido. Le dijo: te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Habla de su fidelidad hacia Dios, ¿no? ¿Qué más? Su señor, el rey de Siria, se quedaría probablemente, dice el relato, sirviendo a los ídolos. ¿Debería él entrar en el templo del ídolo como el siervo en cuyas manos deposita el rey su confianza? ¿Lo perdonaría Dios si como parte de sus obligaciones fuera a inclinarse a un rey pagano? ¿Qué le dijo el profeta? Mira, esas cuestiones políticas, pero vos tenés paz. ¿Por qué? Porque él iba a tener que servir a un rey que servía a otro dios, que era el dios de los sirios, ¿no? Entonces no le complicó la vida. El profeta le dice: bueno, tené paz en tu corazón, que era lo que él iba a necesitar, ¿no? Voy a pintar acá como para decir hasta acá llegamos, para mandarles a ustedes entonces algunas preguntas y respuestas o verdadero o falso acerca de todo esto que hemos podido echar un vistazo ahora. Les voy a mandar un verdadero o falso, muchachos. Bueno, salgo de esta pantalla, ya estamos cerrando. Les voy a mandar verdadero o falso porque ya la semana que viene tendremos que hacer un examen, por supuesto, que es lo que ustedes, los veo ahí como preguntándome. ¡Qué lindo! La mejor parte. Yo sabía que estaba de acuerdo. Cristina dice: ese río era como entrar al río Reconquista de Bancalari. Me mataste, Cristina, porque no sé cuál es el río Reconquista de Bancalari. ¿Qué característica tiene ese río? Es un asco, no se puede meter. No se puede meter. Bueno, este sí se podía meter. Lo habrá dejado así, lleno de lepra, lo dejó, ha quedado así el Reconquista de Bancalari entonces, ¿no? Entonces, les voy a estar mandando un repaso de verdaderos falsos, porque de eso se va a tratar el examen la semana que viene. Así que afílense, muchachos, que Dios los bendiga. Saluda a los que faltaron. Vamos a estar cerrando la grabación, así que la vamos a estar subiendo al grupo para que la
la tengan y quédense tranquilos que los trabajos prácticos están, en este momento están en el depósito, pero todos van a ser corregidos, todos van a recibir notas, así que no se hagan problema por eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. 21:30 terminamos siempre, así que estamos cerrando. ¿Alguna pregunta de lo que va a pasar la semana que viene? Te iba a decir que No. mirá si viene Dios el jueves que viene. ¡Bah! Y bueno, terminamos el examen en el cielo, muchachos. Terminamos el examen allá. Bueno, les mando un abrazo. Que el Señor les bendiga, que anden muy bien. Bendecido fin Dios de te semana. bendiga. Chao, chao. Nos vemos el jueves. Bendiciones. Pues tiene bendiciones para todos. Para el Señor, Dios les bendiga. Bendiciones, Meli.